Mi hijo tenía 14 años. No era un héroe de película ni un genio en matemáticas. Era solo un niño. Un niño de verdad. Con sueños torpes, risas largas y ese olor a adolescencia que se mezcla con desodorante barato y miedo al mundo. Le encantaba el cereal a deshoras. Desayunaba a las 3 de la tarde si podía. Le gustaban los videojuegos con mundos imposibles y superhéroes que hablaban más de justicia que de fuerza. Me decía, mamá, si yo fuera Spider-Man, me llevaría a ti colgando en la telaraña. Y yo me reía, porque sí, porque era tonto, y dulce, y mío. Malik era su nombre. Una mezcla entre fuerza y ternura. Le pusimos ese nombre porque queríamos que creciera sabiendo quién era, de dónde venía. Queríamos que llevara su historia con orgullo. Nunca le gustó peinarse. Tenía una risa escandalosa, contagiosa, y siempre olvidaba cerrar el refrigerador. Sabía freír huevos, pero quemaba el pan. Era bueno en baloncesto, aunque a veces se olvidaba de pasar el balón. Era solo un niño. Un niño negro. Y eso lo cambió todo. Lo mirabas de lejos y ya no veías al niño. Veías la capucha. Veías la estatura. Veías el color. Y el mundo, ese mundo que debería haberlo protegido, lo empezó a ver distinto. Demasiado pronto. Demasiado joven. Me acuerdo la primera vez que me preguntó: mamá, ¿por qué ese señor me miró como si yo hubiera hecho algo? Yo no supe qué decir. Porque ¿cómo le explicas a tu hijo que su color, su risa, su presencia, puede ser vista como una amenaza? No se lo dije ese día. No se lo dije el siguiente. Pero me prometí que tendría tiempo. Tiempo para explicárselo. Tiempo para prepararlo. No sabía que no me iban a dar tiempo. Quiero que escuches esto y lo sientas. Quiero que cierres los ojos e imagines a tu hijo, tu sobrino, tu hermano, riéndose, corriendo por la casa, dejando la mochila tirada en la entrada. Ahora imagina que un día no vuelve. Y todo lo que queda son esas zapatillas sucias que juraste lavar. El cereal a medio terminar. Y el silencio. Ese silencio que no se va nunca. Mi hijo tenía 14 años. Y si me estás escuchando, si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. No era un criminal. No era un peligro. Era solo un niño. Mi niño. Y alguien decidió que eso no era suficiente. Ese día llevaba su sudadera negra. La misma de siempre. Grande, con el bolsillo roto y el logo descolorido de su equipo de baloncesto favorito. Se la ponía aunque hiciera calor. Decía que se sentía cómodo, como en casa. Yo solía reírme y decirle: Malik, te vas a derretir. Pero esa sudadera era su escudo. Su manta de seguridad. La usaba cuando se sentía inseguro, cuando quería pasar desapercibido. Aunque, irónicamente, eso fue lo que hizo que lo notaran. Recuerdo haberlo visto salir por la puerta esa tarde. Tenía los auriculares puestos, la mochila colgada de un solo hombro, y la capucha medio caída sobre la frente. Le dije: quítate eso, que no se ve bien. Él se encogió de hombros, hizo una mueca y dijo: nadie me mira, ma. Relájate. Ojalá hubiera insistido más. Ojalá le hubiera dicho lo que realmente sentía. Que no era por estética. Era por miedo. Porque sabía que, para mucha gente, un joven negro con capucha no era un niño. Era una amenaza. Lo había visto antes. La forma en que algunos adultos se ponían tensos cuando él entraba a una tienda. Cómo cruzaban la calle cuando él venía caminando por la acera. Cómo algunos profesores asumían que no había hecho la tarea, aunque fuera uno de los más aplicados. Y aunque él trataba de no notarlo, lo notaba. Claro que lo notaba. Un día me dijo: mamá, si me quito la capucha, ¿me miran distinto? Y me rompió el alma. A veces, el racismo no grita. Susurra. Se esconde en gestos, miradas, silencios. Y en decisiones que parecen pequeñas, pero que pueden costar una vida. Esa tarde, alguien lo vio con la capucha puesta. Solo eso. No le preguntó su nombre. No lo escuchó hablar.
No se detuvo a mirar los cuadernos que llevaba en la mochila. Solo vio el color, la ropa y la sospecha. No era un ladrón. No era un fugitivo. No era una amenaza. Era un niño cansado después de clases. Un niño que solo quería llegar a casa, tirarse en el sofá y jugar a su videojuego favorito. Y lo que más duele es que quizás, solo quizás, si hubiera llevado una camisa polo y una sonrisa blanca, nadie habría llamado al 911. La sudadera sigue colgada en su habitación. Todavía huele a él. A su desorden, a su risa, a su forma de ser. Y cada vez que la veo, me pregunto, ¿de verdad puede una prenda justificar la muerte de un niño? Malik salió de la escuela a las 4:07 de la tarde. Me mandó un mensaje corto, como siempre. Ya voy, ma. Lo leí sin pensar mucho. Estaba en la cocina, cortando cebolla para la cena. Le iba a hacer sus fideos favoritos. Siempre decía que nadie los hacía como yo, aunque lo decía de todo lo que cocinaba. Eran las 4:07. Él caminaba. Y yo cocinaba. No sabía que, en ese mismo instante, algo ya se estaba quebrando en el mundo. Lento. Silencioso. Siempre tomaba el mismo camino. Pasaba por el parque, luego por el supermercado de la esquina, después cortaba por un vecindario donde las casas son todas iguales, con césped perfectamente recortado y perros que ladran solo algunos. Era un barrio tranquilo. O eso pensábamos. Caminaba escuchando música. Tenía una playlist para caminar en paz, la llamaba. Canciones lentas, algunas instrumentales, otras de esos artistas que mezclan jazz con rap y poesía. A veces incluso grababa su propia voz entre las canciones. Pequeños poemas. Pequeñas ideas. Una vez encontré una nota de voz donde decía: a veces siento que camino invisible. Pero no quiero ser invisible. Solo quiero que me vean sin miedo. ¿Sabes cómo se siente leer eso después de todo? Ese día, él no hacía nada. Solo caminaba. Sin correr. Sin gritar. Sin molestar a nadie. Solo caminaba a casa. Pero al parecer, en ciertos cuerpos, hasta caminar es sospechoso. Una vecina llamó al 911. Dijo que había un chico extraño caminando solo, con la capucha puesta. No estaba robando. No estaba tocando puertas. Solo caminaba. Pero para ella, su presencia no encajaba. ¿Te ha pasado alguna vez que te miran como si tu existencia incomodara? A Malik sí. Muchas veces. En esa llamada, no mencionó que él era un niño. No mencionó que llevaba una mochila escolar. No mencionó que tenía auriculares, ni que iba tranquilo. Solo dijo: está raro. Camina como si estuviera buscando algo. No se ve bien. Y eso bastó. No sabes cuánto dolor cabe en una frase así. Cuánta ignorancia, cuánta cobardía, cuánta violencia en un disfraz de preocupación. Porque detrás de esa llamada no había solo miedo. Había prejuicio. El tipo de prejuicio que se arrastra desde generaciones. Que enseña que ciertos cuerpos no pertenecen. Que ciertas pieles no son neutras, sino sospechosas. Y mientras ella hablaba con la policía, él caminaba. Con los auriculares puestos. Tarareando una canción. Soñando con llegar a casa, ducharse rápido y tirarse al sofá con los pies descalzos. Y yo todavía creía que la cena iba a estar lista a tiempo. A las 4:25 de la tarde, el teléfono sonó en la central del 911. Hola, sí. Hay un chico, un joven, caminando por el vecindario. No lo he visto antes. Tiene capucha. Camina lento. No parece de aquí. Creo que está mirando las casas. ¿Pueden enviar a alguien? Esa fue la llamada. Fría. Normal. Una frase más en una tarde cualquiera para quien contestó. Pero no para nosotros. Para nosotros, esa fue la llamada que lo cambió todo. La operadora preguntó si el chico estaba armado. No lo sé. No parece. Pero mejor revísenlo. No parecía. Pero mejor revisarlo.
Ese por si acaso es lo que mata. A esa hora, Malik ya estaba a solo 5 calles de casa. Iba escuchando música, probablemente escribiendo alguna idea en su cabeza. Tenía un cuaderno en la mochila lleno de dibujos de personajes que inventaba. A uno le había puesto su propio nombre, Malik el Imparable. Era un niño con poderes invisibles, que luchaba por salvar a gente que no sabía que necesitaba ser salvada. Lo recuerdo porque ese cuaderno todavía está en su habitación. Y cada vez que lo leo, me pregunto si en ese momento, él sintió que alguien venía por él. Sí lo presentía. Las patrullas llegaron en menos de 4 minutos. Con sirenas apagadas, como si quisieran acercarse sin ser notados. Pero él sí los notó. Los notó bajarse con rapidez. Manos en sus cinturones. Miradas duras. Ninguna pregunta amable. Ningún hola, joven. Gritaron. Alto, manos arriba. Él se detuvo, confundido. Manos arriba ¿por qué? No entendía. Y claro que no entendía. Tenía 14 años. Nunca había tenido problemas con la policía. Nunca había estado en una situación así. Solo quería llegar a casa. Dicen que metió la mano en la mochila. Probablemente buscando su celular. Quizá pensó que debía avisarme. O grabar. O simplemente hacer lo que hacen todos los chicos de su edad cuando se sienten inseguros, buscar conexión. Y en ese instante, todo se torció. Un movimiento. Un malentendido. Un prejuicio. Un disparo. La vecina que llamó nunca bajó a ver qué pasaba. Ni siquiera salió a preguntar si estaba bien. Solo observó por la ventana. Como quien ve llover. Cuando supe que había una llamada. Cuando vi el reporte. Leí las palabras una y otra vez. Sujeto sospechoso. Joven afroamericano. Capucha. Comportamiento extraño. Pero nunca dijeron. Estudiante. 14 años. Niño. No estaba armado. Tenía miedo. Nunca dijeron que su nombre era Malik. Nunca dijeron que yo lo estaba esperando con la cena caliente. Que en su bolsillo había un chicle, no un arma. Que el único crimen que cometió fue existir en un cuerpo equivocado, en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Las luces azules llegaron como un destello en medio de la tarde. 2 patrullas se estacionaron frente a Malik. No era la primera vez que veía luces así, pero esta vez, esas luces no iluminaban esperanza. Iluminaban miedo. Los policías bajaron rápido, con las manos en los cinturones. Gritaron órdenes que él no entendía del todo. Alto, manos arriba. Malik se detuvo. Sus ojos buscaban respuestas en esas caras duras y desconocidas. Intentó explicar con movimientos torpes que solo quería calmar la situación. Sacó su teléfono. Quizá para llamar a su mamá. Quizá para grabar. O quizá solo para mostrarse, para decir, estoy aquí, no soy un peligro. Pero ese gesto fue malinterpretado. Un movimiento demasiado lento. Un instante que cambió todo. Los segundos parecían eternos. El pulso se acelera cuando las sirenas parpadean y las órdenes se gritan. En ese momento, Malik no era un niño, no era un estudiante. Era la amenaza que alguien había descrito por teléfono. Y entonces, los disparos. 2. Rápidos. Implacables. Malik cayó al suelo. El teléfono cayó de su mano, sonando en silencio. No hubo oportunidad de diálogo. No hubo tiempo para explicar. No hubo espacio para la duda. Solo el eco de esos disparos que rompieron el día. Que rompieron mi vida. Ese día, la capucha no fue una sudadera. Fue un símbolo. Un símbolo que algunas personas decidieron que representaba peligro. Pero, ¿qué tan peligroso puede ser un niño que solo quiere llegar a casa? Mientras él yacía en el suelo, la policía rodeaba la escena. Y yo, desde mi casa, sin saber nada, seguía preparando su cena. Si estás escuchando esto, quiero que entiendas que Malik no era un criminal. No era una amenaza. Era un niño.
Un niño que merecía vivir. Demasiado rápido. Así fue todo. Un instante que cambió para siempre una vida. Un disparo que silenció risas, sueños, un futuro. Y demasiado tarde. Porque cuando llegaron a socorrerlo, ya no había vuelta atrás. El sonido de la ambulancia se mezclaba con mi desesperación. Corrí hacia la escena, sin entender nada. Los vecinos miraban, algunos con miedo, otros con indiferencia. Pero yo solo veía a mi hijo en el suelo. A mi niño. Los paramédicos hacían todo lo posible. Pero no era suficiente. La vida se escapaba rápido, como arena entre los dedos. La policía habló de protocolo. De amenaza inminente. De decisiones difíciles. Pero no hablaron de un niño. No hablaron de Malik. En la sala de espera, el tiempo no existía. Cada minuto se sentía como una eternidad. Las preguntas me consumían. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Podría haber hecho algo diferente? El médico salió con los ojos cansados. Me miró y dijo palabras que nadie quiere escuchar. Lo sentimos mucho, pero no pudimos salvarlo. El mundo se detuvo. El silencio era ensordecedor. Y el dolor, inmenso. No era solo una tragedia personal. Era un reflejo de un sistema que no protege a todos por igual. Un sistema que juzga y condena sin escuchar, sin ver, sin sentir. Malik era solo un niño. Un niño con capucha. Un niño con sueños. Un niño que fue arrebatado porque alguien decidió que era peligroso. Y yo, su madre, quedé con la misión de contar su historia. De romper el silencio. De abrir corazones. El día del funeral, el aire estaba pesado. No solo por el calor, sino por el silencio que parecía aplastar todo a su paso. Familiares, amigos, vecinos. Una multitud que lloraba no solo la pérdida de Malik, sino la injusticia que lo mató. La iglesia estaba llena de sus dibujos, sus camisetas favoritas, sus zapatos gastados. Todo lo que era él, concentrado en un espacio tan pequeño. Un niño, convertido en símbolo. Pero no solo fue dolor. Fue también coraje. Una rabia contenida que empezó a buscar respuestas. Que empezó a buscar justicia. Las palabras que salían de mi boca eran un grito. Mi hijo no era una amenaza. Era un niño. Un niño que merecía vivir. La prensa llegó, los medios, las cámaras. Algunos escucharon. Otros no. Pero cada vez que contaba su historia, sentía que algo se movía. Que el corazón de quienes me escuchaban, por un momento, se abría. La lucha no terminó en el funeral. Empezó ahí. Nos unimos con otros padres, con activistas, con jóvenes que ya estaban cansados de que les quitaran la voz. Organizamos marchas, charlas, eventos para educar y crear conciencia. Porque la historia de Malik no es única. Es la historia de tantos niños que han sido vistos con miedo y no con amor. Y mientras la lucha crece, la esperanza también. No solo por justicia, sino por un cambio real. Por un mundo donde ningún niño tenga que temer ser quien es. El dolor sigue vivo, pero también la voz de Malik. Porque aunque ya no está aquí, su historia no murió con él. Su voz es más fuerte que nunca. Cada vez que hablo de mi hijo, siento que hablo por todos los niños que no pueden hablar. Por aquellos que viven con miedo, con la sombra del prejuicio encima. Por quienes fueron silenciados sin justicia. La voz de Malik es un faro para quienes luchan contra el racismo. Para quienes creen que un mundo más justo es posible. No se trata solo de recordar lo que pasó. Se trata de actuar. De educar. De cambiar mentes y corazones. La lucha nos llevó a crear espacios seguros. Lugares donde los niños puedan ser niños, sin miedo. Donde se celebre la diversidad y se desafíen los prejuicios. Organizamos talleres en escuelas, charlas en comunidades, marchas pacíficas y campañas en redes sociales. Porque el cambio empieza en la conversación. Y la conversación empieza con empatía. Aprendimos que no basta con decir no al racismo. Hay que entender de dónde viene.
Hay que enfrentar los sistemas que lo sostienen. Mi misión es que ningún niño tenga que usar una capucha para sentirse seguro. Que ningún niño tenga que ser vigilado solo por su color de piel. Hoy, miro al futuro con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por lo que perdimos. Esperanza porque sé que juntos podemos cambiar la historia. Cada voz cuenta. Cada acción importa. Cada gesto de respeto y empatía es un paso hacia adelante. Si estás viendo esto, te invito a ser parte del cambio. A cuestionar tus propios prejuicios. A escuchar más y juzgar menos. Malik no era una amenaza. Era solo un niño. Y su historia es un llamado urgente a abrir los ojos y los corazones. Porque solo cuando entendamos que la justicia es para todos, estaremos realmente libres. Gracias por acompañarme en este viaje. Juntos, podemos hacer que la voz de Malik nunca se apague.